buenos días. Llegamos al final de la semana en la que hemos estado meditando sobre la gracia de Dios. Y estos últimos días hemos estado compartiendo tres sentidos particulares en los cuales el creyente se regocija al contemplar la gracia de Dios. En primer lugar, la gracia como fuente del perdón del pecado. En segundo lugar, la gracia como motivo del plan de salvación. Y hoy nos toca considerar la gracia como garantía de la preservación de los santos. Y este fue el punto que Abraham desplegó el domingo pasado en el mensaje, haciendo énfasis sobre que la gracia para nosotros significa fuerza en la debilidad. Este Dios maravilloso que ha prometido sostenernos, estar con nosotros, y como le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo recomiendo que toméis el tiempo para repasar lo que tenéis apuntado en la guía devocional en este quinto día, porque sin duda esto luego demanda una respuesta apropiada, como bien tenemos en el segundo subtítulo en negrita que vamos a encontrar en nuestro devocional. Yo quiero hoy compartir con vosotros devocionales que me están bendiciendo a mí sobre este tema. Bástate mi gracia, 2 Corintios 1, 12, 9, y tengo en mis manos un devocional que estoy leyendo este año junto con mi esposa de Spurgeon, Mañanas con Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y el día 4 de marzo, él comenta lo siguiente: si ninguno de los santos de Dios experimentara necesidades y pruebas, no conoceríamos también ni la mitad de la gracia divina. Cuando encontramos al vagabundo que no tiene dónde reclinar su cabeza y que aún así puede decir, todavía confío en el Señor, cuando vemos al pobre hambriento de pan y agua que aún glorifica a Jesús, cuando vemos a la viuda enlotada y dominada por la aflicción que de todos modos tienen fe en Cristo, ¡qué honra refleja eso para el Evangelio! La gracia de Dios es ilustrada y enaltecida en las necesidades y las pruebas de los cristianos. Los santos soportan todo desaliento, convencidos de que todas las cosas obran para su bien y que a pesar de los supuestos males, una verdadera bendición brotará, que su Dios les enviará liberación inmediata, o ciertamente los respaldará en los problemas mientras desee mantenerlos en esa situación. Esa paciencia de los santos prueba el poder de la gracia divina. Hay un faro en medio del mar. Es una noche tranquila. No puedo afirmar si el edificio es resistente. La tempestad debe castigarlo y entonces podré saber si se mantendrá en pie. Es así con la obra del Espíritu. Si no hubiera tantas ocasiones rodeadas de aguas turbulentas, no podríamos saber que Él es fuerte y verdadero. Si los vientos no soplasen sobre el faro, no sabríamos cuán seguro y firme era. Las obras maestras de Dios son aquellas personas que se levantan en medio de las dificultades y se mantienen firmes y estables. Calma en medio de clamores estridentes, confiado en la victoria. Aquel que quiera glorificar a su Dios debe ser consciente de que enfrentará muchas pruebas. Ninguna persona puede ser bendita delante del Señor a menos que sean muchos sus conflictos. Por tanto, tu camino llega a ser de muchas pruebas. Regocíjate en ello, porque tendrás una mejor demostración de la gracia suficiente de Dios. En cuanto a que Él pueda fallarte, ni lo sueñes. Aborrece ese pensamiento. Debemos confiar hasta el fin en el Dios que ha sido
suficiente hasta ahora. Es una preciosa meditación que confirma lo que hemos estado hablando a lo largo de esta semana. Un Dios que en su gracia planeó nuestra salvación. Un Dios que en su gracia planea un futuro maravilloso para nosotros, porque esa gracia se manifestará completamente, dice el apóstol Pedro en su primera carta, cuando el Señor sea manifestado. Y entonces esa gracia completa se expresará en nuestra vida en una salvación ya perfecta, en la misma presencia del Señor. Pero mientras viajamos y peregrinamos sobre este mundo, donde nos sentimos a veces débiles y tremendamente agobiados por las situaciones de prueba y dificultades que tenemos que enfrentar, la presencia del Señor se manifiesta. Y como le dijo a Pablo, nos lo dice a nosotros: mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo tanto, mi gracia es suficiente para ti. Pedro decía: creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. La experiencia de vida, de la vida cristiana, la atmósfera en la cual nos movemos, es una atmósfera de gracia, que como hemos dicho una y otra vez a lo largo de esta semana, es el amor de Dios manifestado en acciones que diariamente derrama sobre cada una de nuestras vidas. Gracia es descubrir que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Gracia es descubrir que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. El amor de Dios se ha derramado abundantemente en nuestra vida y la gracia de Dios hoy nos sostiene para vivir día tras día. Pablo escribía a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, y le decía: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cristo tiene en su esencia gracia sin medida, pero no la guarda para sí mismo. Así como un depósito se vacía en las tuberías, Cristo derrama su gracia sobre su pueblo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Al parecer, la tiene solo para dispensarla sobre nosotros. Jesús es como la fuente, siempre fluyendo, pero solo para los cántaros vacíos y los labios sedientos de aquellos que se acercan. Como un árbol, Él da frutos dulces, pero no para que queden colgando en las ramas, sino para ser recogidos por quien los necesita. La gracia sea esta para perdonar, limpiar, preservar, fortalecer, iluminar, animar o restaurar, siempre debe provenir de Él libremente y sin costo. No hay ni una sola obra de la gracia que Él no haya concedido a su pueblo. La comunión verdadera es cuando la savia de la gracia fluye desde el tronco hasta la rama y cuando se percibe que el propio tronco es sustentado por el mismo nutriente que alimenta la rama. A medida que recibamos la gracia de Jesús diariamente y reconozcamos con más constancia que proviene de Él, contemplaremos que está en comunión con nosotros y disfrutaremos la felicidad de la comunión con Él. Hagamos uso diario de nuestras riquezas y dirijámonos siempre a Cristo como nuestro Señor, buscando en Él la provisión para todas nuestras necesidades con el mismo arrojo con que las personas sacan dinero de sus carteras. Amados hermanos, hay un fluir de gracia diaria y permanente para el creyente. Y hay una canción que hemos aprendido el año pasado, compuesta por nuestro amado Sam Recamán. Podéis escucharla en Spotify. Estas canciones
y otras que él está componiendo, las está subiendo a esta cadena musical y son una bendición. Podéis escucharla en YouTube, también en nuestro canal, como en el suyo propio, y descubrir la belleza de estas canciones. Pero él compuso el año pasado No es magia, es gracia. Y parte de su letra dice: a lo largo de los años, en distintas circunstancias, una mano misteriosa mueve el agua. Pequeños chispazos sobrenaturales, milagros cotidianos excepcionales, un correo, un abrazo, ciertas casualidades, una puerta que se cierra, una puerta que se abre, un cuidado inesperado, un momento alucinante. Ese don no es magia, es gracia de Dios. Es suerte comprada a dolor, que la gracia de Dios es gratis para el que la recibe, pero le cuesta todo al que la da. Y en ese sentido, Dios es el autor de la gracia, el que la derrama y el que paga el precio para que tú y yo la recibamos por fe y gratuitamente. No es magia, es gracia de Dios, es suerte comprada a dolor, es Dios regalando favor y es gratis, lo quieras o no. Voy a colocar esta canción a continuación para cerrar esta semana con este tema tan precioso de la gracia de Dios. Que el Señor os bendiga. Que disfrutéis un muy buen fin de semana. Nos espera otro tema apasionante, algo más difícil y duro, porque vamos a ver a Dios como juez, pero en eso vamos a encontrar consuelo, firmeza y seguridad para nuestra fe. Manteneos bendecibles. Muy buen fin de semana y si el Señor no ha venido antes, nos veremos el lunes en este mismo lugar. Circunstancias, una mano misteriosa mueve el agua. Pequeños chispazos sobrenaturales, milagros cotidianos excepcionales. Un correo, un abrazo, ciertas casualidades, una puerta que se cierra, una puerta que se abre. Magia, es gracia de Dios.
sé